Vamos a comenzar con el tema de química. Química orgánica parte 2, lo que va a ser los alcanos, cicloalcanos, alquenos y alquinos. El día de hoy nos toca desarrollar la semana número 14. En esta semana vamos a entrar a lo que es los alquenos, alquinos y además a la nomenclatura. O sea, cómo se van a nombrar a estos compuestos orgánicos. Por ejemplo, si una cadena tiene si una estructura tiene un carbono, se llama metano. Si tiene 2 carbonos, se llama etano. Si tiene 3 carbonos, se llama propano. Si tiene 4 carbonos, se llama butano. Estos 4 primeros alcanos, ¿no?, son gases a condiciones ambientales. Entonces nosotros conocemos al metano, al etano, al propano y al butano. El metano es muy conocido también como gas natural. También es conocido como gas de pantano, o también en el Cusco tenemos el gas de camisea. En las minas de carbón, a este metano también se le conoce como el gas grisú, ¿no?, que sale, ¿no?, producto de estas minas de carbón. Muy bien, entonces tenemos alcanos, alquenos, alquinos. A los compuestos que eran los alcanos, también los habíamos llamado compuestos saturados. Así. ¿Por qué? Porque todos sus enlaces, ¿no?, todos sus enlaces eran enlaces simples, ¿no?, estaba saturado. En cambio, aquellos que presentaban doble enlace o triple enlace, ¿cómo lo llamábamos? Compuestos insaturados. Entonces, cuando una estructura contiene doble enlace o triple enlace, ¿no?, vamos a decir que es un compuesto insaturado. Los alcanos también se les conoce como compuestos parafínicos o parafinas. Es una parafina. Entonces, un alcano, ¿qué cosa es? Una parafina, ¿no?, una parafina. Si tenemos un alqueno también es conocido como una olefina. Entonces, un alqueno también es conocido como una olefina. Y los alquinos son conocidos como acetilénicos. Así es. Entonces, hoy día vamos a ver estas 3 familias y cómo se da el nombre de estos compuestos. En la nomenclatura vamos a ver las reglas Yupac. Las reglas Yupac, ¿cuáles eran las reglas Yupac? ¿Te acuerdas? ¿No? Mira, primera regla Yupac. La primera regla Yupac nos dice que debemos escoger la cadena, escucha, la cadena continua de carbonos más larga, o sea, la más grande. Entonces, para los alcanos vamos a escoger la cadena continua de carbonos más larga. Si en esta cadena continua encuentro 2 cadenas de igual longitud, entonces se debe escoger aquella cadena que tenga la mayor cantidad de sustituyentes o ramificaciones. Entonces, la cadena que contiene la mayor cantidad de sustituyentes o ramificaciones sería la cadena adecuada al escoger como cadena principal. La segunda regla nos dice numerar, así es, hay que numerar esta cadena principal. La cadena principal va a tener numeritos, cada carbón se va a numerar con un número. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, y así, todos los carbonos que tenga nuestra cadena. Además, si tiene ramificaciones, tiene sustituyentes, restos orgánicos o restos inorgánicos, bueno, es un sustituyente inorgánico, vamos a buscar que estos restos alquílicos o sustituyentes inorgánicos tengan la menor numeración posible. Eso es lo que vamos a buscar. Esa va a ser nuestra segunda regla Yupac. Muy bien, hasta aquí es un preámbulo a lo que vamos a hacer en este tema de química orgánica, parte 2, en lo que se ve alcanos, alquenos, alquinos, cicloalcanos. Muy bien, vamos a comenzar por acá viendo la pizarra. Semana tenemos los
Muy bien. El tema de hoy, semana número 14, es química orgánica, hidrocarburos alifáticos. Tenemos por acá los alcanos, CnH2n más 2, llamados compuestos saturados, también conocido como compuessto saturado. También podemos decir de ellos, de estos compuestos saturados, los alcanos son conocidos también como ahí está, vamos a poner parafinas. No, parafinas. Entonces, las parafinas son los alcanos, son compuestos saturados, cuya fórmula podría ser CnH2n más 2. Esta fórmula va a cumplir si la cadena, vamos a poner por acá, si la cadena es una cadena abierta. Entonces, esta fórmula de acá va a cumplir para cadenas abiertas. Entonces, los alcanos, compuestos saturados o llamados parafinas. Los alquenos, para una cadena abierta con un solo alqueno, un doble enlace, va a ser su fórmula, CnH2n. Es un compuesto insaturado que también recibe el nombre de olefina. Entonces son las olefinas. Ahí está. Entonces los alquenos son compuestos insaturados, también conocidos como olefinas. Luego tenemos los alquinos, CnH2n-2, son compuestos insaturados. Esta fórmula sirve cuando la cadena, ¿cómo es? Una cadena abierta. Entonces los compuestos insaturados son también conocidos como acetilénicos. Ahí está. Compuestos acetilénicos. Insaturados y acetilénicos. Son conocidos a los alquinos también. Muy bien, ya presentamos pues a estos hidrocarburos alifáticos como los alcanos, alquenos y alquinos, de cadena abierta. Los alcanos, vamos a comenzar con los alcanos. Por ejemplo, acá tenemos al carbono. Observa, mira, tenemos al carbono, ¿no? El carbono que está unido a 4 hidrógenos. Ahí está, 4 hidrógenos. Como podemos observar, cada enlace es un enlace simple. Ahí está, es un enlace simple. Entonces, este enlace simple, carbono-hidrógeno, ¿no? También habíamos dicho que era un enlace sigma. Entonces, es un enlace simple, bueno, así, o también llamado a este enlace sigma. Ahí está. Entonces, tenemos un enlace simple o un enlace sigma. El carbono, habíamos mencionado también, al formar 4 enlaces que cumplía con la propiedad de la tetravalencia. Ahora, esta tetravalencia tiene el carbono, ¿no? Ahora, este carbono tiene una hibridación. ¿Qué hibridación va a tener? La hibridación sp3. Muy bien. El carbono con 4 hidrógenos también es conocido como metano. Entonces acá le ponemos su nombre. Se llama metano. Característica de los alcanos es que su nombre va a terminar, ahí está, mira, esa es la característica de los alcanos, ¿no? Acá tenemos el metano. El metano lo encontramos en el gas natural, así es, el gas natural es metano. En los pantanos, el gas de los pantanos, ¿no? El gas de pantano también es metano. El gas de camisea también es metano. No te olvides, ¿ah? Gas natural, gas de pantano, gas de camisea son el metano. Está relacionado con el metano. El metano también se encuentra o se conoce como gas grisú. ¿Y dónde se va a encontrar como gas grisú? Se va a conocer como gas grisú en las minas de carbono. Entonces, en las minas de carbono aparece un gas, ¿no? Un gas que se llama gas grisú. ¿Pero quién es el gas grisú? No es otra cosa que el metano. Entonces ya presentamos al metano. Entonces el metano es CH4, ¿no? Él es el metano, pero cuando este metano le sacamos un hidrógeno, se va a convertir en un resto alquílico. Entonces vamos a tener esto de acá, H3-. A esto de acá le vamos a llamar resto alquílico.
Ahí está, resto alquílico. Este resto alquílico que proviene del metano se va a llamar, va a tener nombre, se va a llamar metil. Ahí está, se llama metil. Tiene un solo carbono, ahí está, este resto orgánico. Profesor, ¿y si tiene dos carbonos? Ah, mira, si tiene dos carbonos sería el CH3, enlace CH3. Su nombre de él sería el etano. Ahí está, él es el etano. Ahora, le quitamos un hidrógeno. Vamos a sacarle un hidrógeno. Ah, va a quedar H3, H2, con su enlace. ¿Cómo se llama él? Ah, él se va a llamar etil. Ahí está, ese es su nombre, etil. Cuando tiene dos carbonos, etil. Si tiene tres carbonos, por ejemplo, H3, H2, H3. Este compuesto de acá, que tiene tres carbonos, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar propano. Ahí está, propano, cuando tiene tres carbonos. Si al propano le quitamos un hidrógeno de este carbono que tiene tres hidrógenos, se va a quedar con dos. Entonces vamos a tener lo siguiente. H3, H2, H2, con un enlace ahí. ¿Cómo se va a llamar a este nuevo compuesto? Que le he quitado un hidrógeno. Ah, a él se le va a llamar, a este resto alquílico, propil. Así se va a llamar. Se va a llamar propil. Ajá. Pero existe otra posibilidad de sacar el hidrógeno. Yo le he sacado de este carbono que tiene tres hidrógenos. Pero también podía sacarle de este carbono que tenía dos. Si yo saco un hidrógeno del carbono que tiene dos hidrógenos, entonces ¿cómo quedaría? Así, mira. H3, H, enlace, H3. Así, mira. A este compuesto de acá, ¿no? A este resto alquílico, donde le he sacado el hidrógeno, de un carbono central, en este caso de tres carbonos, a él le vamos a llamar isopropil. Ahí está, él va a ser el isopropil. Tenemos el propil y el isopropil. Muy bien, ahora pasamos al siguiente cuadro. Ahí tenemos a los alquenos. En los alquenos, la estructura más simple tiene dos carbonos. Vamos, dos carbonos, unidos mediante un doble enlace. Ahí está el doble enlace. Carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Esto de acá lo podemos escribir de esta forma también. H2, doble enlace, H2. Tenemos al eteno. Ese va a ser su nombre, eteno. Acá mira, dos hidrógenos, carbono, dos, doble enlace, carbono, hidrógeno. ¿Qué pasó? Le hemos quitado un hidrógeno. Ah, mira, H2, doble enlace, ¿esto qué cosa vendría a ser? Un resto alquílico, ¿no? Es un resto orgánico. Este resto, ¿cómo se va a llamar? Etenil. Etenil, o también llamado vinil, ¿no? Vinil o vinilo también, pues, ¿no? Acá mira, si hay tres carbonos, ya sabemos que si tiene tres carbonos se llama pro. Acá hay un doble enlace, sería el propeno. Entonces, esta estructura pertenece al propeno, ¿no? Sería el nombre del propeno. Ahora, pero si al propeno le quitamos un hidrógeno, mira, a este carbono de acá que tiene tres, le quitamos uno, se queda con dos, y un enlace. Entonces se convirtió en un resto orgánico. ¿Cómo se llamará este resto orgánico? A este resto orgánico se va a llamar propenil, la terminación il. También conocido como alilo, pues, ¿no? Alilo. Ahí está. Está el alilo. Eso si le quitamos el hidrógeno del carbono que tiene tres hidrógenos. Pero ¿qué pasaría si a mí se me ocurre quitarle el hidrógeno del carbono con el doble enlace, el carbono central? Ah, si le quito ese hidrógeno, ¿no? Esto de acá va a recibir un nombre. Ya sabemos que tiene tres carbonos. Y si tiene tres carbonos, su nombre es pro. Ahí está. Como tiene un doble enlace, pues en propen. Ahí está. Como es el carbono central,
es iso. Ahí está. Isopropen. Ah, pero está como resto orgánico. Y si es un resto orgánico, sería propenil. Ese sería su nombre, pues, ¿no? Como resto orgánico. Isopropenil. Entonces, ahí tenemos al isopropenil. Acá tenemos otro ejemplo con un doble enlace. Pero en esta ocasión voy a necesitar utilizar los llamados localizadores. ¿Qué cosa es un localizador? Entonces, acá vamos a utilizar los localizadores, ¿ah? Localizador significa que voy a numerar la cadena. O sea, este carbono va a quedar con una numeración. Este carbono queda con una numeración. Este carbono queda con una numeración. Y este carbono queda con una numeración. Es como poner etiqueta a cada carbono. Tú eres el carbono número 1, tú eres el carbono número 2, tú eres el carbono número 3, tú eres el carbono número 4, y así sucesivamente. Entonces, acá la jerarquía, la prioridad, lo tiene el doble enlace. El doble enlace debe tener la menor numeración posible. Entonces, el carbono número 1 sería el de acá. Este carbono de acá sería el carbono número 2, con localizador 2. Este carbono de acá sería el carbono número 3. Este carbono de acá sería el carbono número 4. Muy bien. Ahora que ya numeramos la cadena que tiene 4 carbonos, ahora le damos nombre. Si tiene 4 carbonos, se llama but. Entonces por acá ponemos un nombre que es but. Ahí está. But, que significa 4, pues, ¿no? Eso significa but. Ahora, el doble enlace está en el carbono número 1 o en el número 2. Como tengo dos números que contienen al doble enlace, debo escoger al menor de ellos. En este caso es la unidad 1. Ahí está, but 1n, ¿no? But 1n. Ahí está. Ese sería el nombre de nuestro compuesto, but 1n. Pero también existe otra posibilidad de colocar el doble enlace al centro. Entonces sería así, mira, 1, 2, 3, 4. Este doble enlace está en el carbono número 2. Entonces, ¿cuál va a ser su nombre? Su nombre va a ser but, ¿no? Ahí está, 2n. ¿Por qué pongo n? Porque eno caracteriza el doble enlace. Así es, eno caracteriza el doble enlace. Su nombre va a ser but 2n. Por acá tengo el doble enlace, pero la cadena principal sigue siendo esta. Carbono número 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Esa es mi cadena principal. Pero en el espacio, ¿no? En el espacio podemos observar algo. El doble enlace tiene por encima a este H3 y por encima a este H3. Cuando tienen estas dos posiciones, se va a llamar isomería cis. Entonces nosotros podemos llamarle a este compuesto but. En el carbono 2 está el doble enlace, 2eno. Ahí está. Pero además vemos que el Ch3 está en la parte de arriba. Y acá también el Ch3 está en la parte de arriba, con referencia al doble enlace. Entonces este es un isómero cis. Entonces su nombre va a ser cis but 2eno. Y tenemos el cis but 2eno. Acá tenemos otra vez el hidrocarburo. La cadena principal va a ser carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. ¿Está? La cadena principal. Su nombre, but, ahí está but, la raíz, ¿no? La cadena de 4 carbonos, 2eno. ¿Está? Ahora, pero ¿qué podemos observar ahora? Que el Ch3 está en la parte superior del doble enlace y el Ch3 está en la parte inferior del doble enlace. Cuando está arriba y está abajo, entonces diremos que es una isomería trans. Entonces acá sería trans. Trans but 2eno. Ese va a ser el nombre que tiene. Trans but 2eno. Muy bien, hasta acá tenemos los alquenos. Ahora pasamos a los alquinos en el siguiente cuadro. Como podemos ver, los alquinos se caracterizan por presentar un triple enlace. Acá está el triple enlace. Observa, mira, el triple enlace. Entonces, carbono, triple enlace. Y acá tiene un enlace simple.
Recordemos que el carbono tiene la propiedad de la tetravalencia, significa que debe tener 4 enlaces. Acá hay 1, 2, 3 y acá hay uno más, 4. Ahí están los 4 pares, pues, ¿no? Entonces, por acá también 3, 4. Entonces tenemos aquí carbono, hidrógeno, triple enlace, carbono, hidrógeno. Entonces, este compuesto se llama etino, ¿no? Es el etino, 2 carbonos como mínimo. Etino, o también llamado acetileno. Por acá ponemos que su nombre también se conoce con el nombre de acetileno. Entonces ahí está el acetileno. El etino, o también conocido como acetileno. Acá tenemos Che, triple enlace, carbono, simple enlace, Che3. Ahora ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 3 carbonos. Entonces, si tiene 3 carbonos, ¿cómo se llamaba? Prop, ¿no? Prop. Ahí está. Prop. Ya está. Cuando tiene 3 carbonos, se dice prop. Ahí está, tiene 3 carbonos. Tiene un triple enlace. Entonces la terminación va a ser ino. Que va a ser su nombre. Propino. Ahí está. Propino. ¿Muy bien? Ya está. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Cuando ya tiene 4 carbonos, existen 2 posibilidades para colocar el triple enlace. Entonces acá necesito de un localizador, ¿no? O un número, ¿no? Para los carbonos. Entonces, el triple enlace debe tener la menor numeración. O sea, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Como tiene 4 carbonos, es el but. Acá ponemos but. ¿Está? But. ¿El triple enlace dónde está? En el carbono número 1. Entonces su número va a ser but 1. Ahí está. Ino. Ese va a ser su nombre. But 1 ino. But porque tiene 4 carbonos. 1 porque el triple enlace está en el carbono número 1. Ino. But 1 ino. Ahora, acá mira, acá está el triple enlace. Pero ahora, ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4. Ahí está. ¿Cuál va a ser su nombre? But, ahí está, but. Ahora el triple enlace está en el carbono número 2. Entonces va a ser but 2 in. Entonces, este numerito, el 2, me está señalando, ¿no?, la ubicación del triple enlace. Eso me está señalando este 2. El triple enlace está en el carbono número 2. Muy bien, ahí tenemos a los alqueninos. Luego tenemos a los alqueninos aquí, pues, ¿no? A los alqueninos. Los alqueninos se caracterizan por tener al triple enlace y al doble enlace. Entonces, si yo tengo un triple enlace y tengo un doble enlace, ¿qué es lo que tengo? Un alquenino. Entonces, acá tengo triple y doble. Hay 3 casos o 3 posibilidades para un alquenino, ¿no? Las 3 básicas, pues, ¿no? 3 posiciones básicas. Caso número 1. Entonces, acá ponemos caso 1. Caso 1. Acá está el caso 2. Por acá, caso 2. Y acá tenemos el caso 3. Caso número 3. Entonces tenemos 3 casos para los alqueninos. Caso 1, caso 2, caso 3. En el caso número 1 es cuando nosotros queremos numerar la cadena principal. Cuando tú quieres numerar la cadena principal, ¿quieres comenzar la numeración por la derecha o quieres comenzar la numeración por la izquierda? Entonces para eso hay prioridades, jerarquías. Entonces yo observo acá, este carbono tiene al doble enlace en el carbono número 1. Entonces digo, carbono número 1, doble enlace. Pero si quiero comenzar por acá, este carbono tiene al triple enlace, ¿no?, como carbono número 1. Entonces, cuando tengo carbono 1, doble enlace, y carbono 1, triple enlace, se ha establecido que el doble enlace tiene la preferencia. Entonces, ¿quién va a ser el carbono número 1? El doble enlace. Cuando los dos comienzan, ¿no?, en carbono 1, 1, doble o triple. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Entonces, ¿cómo se va a llamar este compuesto? Como tiene 6 carbonos, su nombre va a ser X, que significa 6, pues, ¿no? Ahora, está el doble enlace y está el triple enlace. Primero se nombra el doble enlace y luego se nombra el triple enlace, de esa forma. Entonces, vamos a poner acá con minúscula, porque lo correcto es colocar minúsculas. X, entonces acá ponemos guión, 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 guión. Para separar una letra de un número se utiliza un guión.
Letra de número se separa mediante guión. El doble enlace está en el carbono número 1. Ahí está, carbono número 1. El triple enlace está en el carbono número 5. Ahí está, carbono número 5. Entonces su nombre va a ser X1Eno 5I. Pero como acá aparece la O y aparece la I, la O y la I, estas dos vocales no pueden ir juntas, así que se va a anular la O. Queda cancelada. ¿Vamos? Su nombre finalmente sería X1En 5I. Ese va a ser el nombre del compuesto. Caso número 2. En el caso número 2 es cuando el triple enlace tiene el carbono 1 por el lado izquierdo de acá. Pero si voy por el lado derecho, si quiero comenzar por el lado derecho, acá sería carbono 1, carbono 2. En el carbono 2 está el doble enlace. Entonces tú dices, profesor, acá no está en el carbono 1, recién aparece en el carbono 2. La regla nos dice, las insaturaciones deben estar con la menor numeración posible. En este caso, el triple enlace debe tener la menor numeración, que sería carbono 1. En cambio acá, el carbono estaría, ¿no?, el doble enlace en carbono 2, no es la menor. ¿Quién es la menor? ¿Carbono 2 o carbono 1? Carbono 1. Ganó en esta ocasión el triple enlace. Entonces la menor numeración al sustituyente, o diré a la insaturación. Entonces sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. Tenemos 7 carboncitos ahí. Entonces, ¿cómo se va a llamar este compuesto? Este compuesto se va a llamar, como tiene 7, entonces esto se llama EP. Ahí está. EP. Tiene el doble enlace, entonces eno. Tiene el triple enlace, ino. Ahí está. Para separar una letra de un número se utiliza guiones. Ahí está, un guión. ¿Dónde está el doble enlace? Entre el 5 y el 6 escojo el menor. 5. 5eno. Ino, triple enlace. ¿Dónde está el triple enlace? Entre 1 y 2 es 1. Entonces, EP 5eno 1ino. Ese sería el nombre de este alquenino. Caso número 3. Caso número 3 es cuando el doble enlace está con el carbono número 1. Y acá el carbono 1, carbono 2. El triple enlace está en el carbono número 2. Como podemos ver, si comenzamos por la derecha, carbono 1. Si comenzamos por la izquierda, carbono 2. ¿Quién ganó en esta ocasión? El doble enlace. La menor numeración a la insaturación. Entonces acá le ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Están los 7 carbonos. Nuevamente, este compuesto se va a llamar EP. Ahí está. EP. El alqueno se nombra primero y el ino. Acá hay una observación. Como en el caso anterior, la vocal también se cancela. Pues, ¿no? Acá se cancela la vocal. ¿No? Acá, guioncito, 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 guioncito. El doble enlace está en carbono 1. El triple enlace está en carbono número 5. ¿Y qué pasa con la vocal? Se cancela. Entonces su nombre va a ser EP1En 5ino. Ese va a ser el nombre de este compuesto alquenino, pues, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos a las reglas Yupac, que están en el siguiente cuadro, mira. En el siguiente cuadro te he colocado las reglas Yupac. ¿Qué dice la primera regla Yupac? Mira, dice, regla número 1. Escoge la cadena continua que contiene la mayor cantidad de átomos de carbono. Eso nos dice la primera regla Yupac. La primera regla Yupac nos dice que si yo tengo una cadena, yo debo escoger aquella cadena que contenga la mayor cantidad de átomos de carbono. Así es. Entonces acá dice, escoge la cadena continua que contiene la mayor cantidad de átomos de carbono. Así es, la mayor cantidad de átomos de carbono. Si se encuentra dos cadenas carbonadas con igual cantidad de átomos, imagina que encuentras dos cadenas que tienen igual cantidad de carbonos. ¿Cuál escojo? Se toma la que tenga el mayor número de sustituyentes o el que tenga mayor ramificación. Entonces, cuanto más sustituyentes o ramificaciones tiene, esa es la cadena que debes tomar. ¿Vamos? Cuando dos cadenas son iguales. Si son las más grandes, pues, ¿no? Dos cadenas grandes. Muy bien.
Esto va a cumplir para los alcanos. ¿Qué pasaría si tú estás dentro de una cadena donde hay un alqueno, un doble enlace, y hay otro doble enlace, y hay otro doble enlace? Si tú tienes una cadena donde hay dobles enlaces, la cadena principal debe contener a estos dobles enlaces. Si son 2, 3 o 4, la cadena principal debe contener a estos 4 dobles enlaces. ¿Vamos? Entonces, ¿qué pasa si la cadena que he escogido es pequeña, no es la más grande? Para los alquenos y alquinos estaría correcto, porque la cadena principal debe contener a estas insaturaciones. Pero si se trata de un alcano, no hay ningún problema. Los alcanos se escoge la cadena más larga. En un alqueno, nota, no necesariamente. Segunda regla IUPAC. La segunda regla IUPAC dice, se numera la cadena. Claro, hay que ponerle número a cada uno de ellos. Cada carbono debe estar numerado. Se numera la cadena principal de tal forma, ¿no? De tal forma que los sustituyentes. Profesor, ¿qué cosas son los sustituyentes? Bueno, los sustituyentes son los restos orgánicos, ¿no? O los restos inorgánicos. ¿No? Yo puedo tener un resto orgánico o un inorgánico, pues, ¿no? Un sustituyente inorgánico. Entonces, pueden ser orgánicos o inorgánicos los sustituyentes. Entonces, se enumera la cadena principal de tal forma que los sustituyentes, ¿no? Que pueden ser orgánicos o inorgánicos, tengan la menor numeración. Esto es importante. Deben tener la menor numeración. Debes buscar eso siempre, que los sustituyentes tengan la menor numeración. Entonces, esa es la segunda regla IUPAC. ¿Qué dice la segunda regla IUPAC? Se numera la cadena principal de tal forma que los sustituyentes tengan la menor numeración. Eso es lo que nos dice la segunda regla IUPAC. Deben tener la menor numeración. Ahora pasamos a la tercera regla IUPAC. La tercera regla nos dice, identifique a los sustituyentes. Claro, tú tienes que identificarlos. Por ejemplo, si un sustituyente es un Ch3 con una rayita, así mira, ahí está un sustituyente. ¿De quién estamos hablando? Ah, profesor, eso ya lo hemos visto. ¿Quién es? Es el metil. No, él es el metil. Entonces, profesor, él se llama metil. Ahí está. ¿Qué pasaría si yo tengo acá al Ch3, Ch2 y una rayita así? ¿Qué sustituyente es? Ah, él se llama etil. Entonces hay que nombrar a los sustituyentes o restos orgánicos. Entonces identifica a los sustituyentes. Identificar significa ponerles nombre, pues, ¿no? ¿Por qué va a ser importante eso? Porque posteriormente el nombre va a ser importante al momento de colocar o ordenar a los sustituyentes. Entonces por eso es importante nombrarlos. Cuarta regla. Si el mismo sustituyente se repite más de una vez, ¿qué pasaría si el metil se repite 2 veces? Hay 2 metil o 3 metil. Entonces debes utilizar el di, si se repite 2 veces el sustituyente. Di, ¿qué significa? 2. O sea que hay 2 metil. Tri, ¿qué significa? Son 3, que hay 3. Tetra, ¿qué significa? Que se repite 4 veces. Entonces utilizamos al di, que significa 2, al tri, que significa 3, y al tetra, que significa 4. Quinta regla. Para nombrar, o sea, para ya escribir el nombre, yo ya quiero escribir el nombre de mi compuesto orgánico, para nombrar, hay que ordenar los sustituyentes en orden alfabético. Así es, en orden alfabético. Por ejemplo, acá yo tenía el metil y el etil. ¿Quién iría primero? ¿Qué sustituyente iría primero? Bueno, entre el metil y el etil, primero va el etil. Entonces, en orden alfabético, la E del etil va primero. Y luego va la M de metil. Así es. Veamos un ejemplo para ilustrar estos problemas. Acá tenemos, pues, un compuesto orgánico. Lo primero que debo buscar es mi cadena principal. Entonces, ¿cuántos carbonos tendrá la cadena principal? Es lo primero que voy a buscar. Como yo puedo observar, mi cadena principal va a ser la que contenga la mayor cantidad de átomos de carbono. Y es esta de acá.
Entonces ahí está mi cadena principal. Entonces vamos a ponerle ¿qué cosa es él? La cadena, vamos a poner así, la cadena principal. Entonces ahí tenemos la cadena principal. ¿Cuál es la cadena principal? Aquella que contiene la mayor cantidad de átomos de carbono. Ya está, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Es la que contiene la mayor cantidad de átomos de carbono. Todo lo que quede fuera de esa cadena principal se va a llamar sustituyente. ¿No? Por ejemplo, acá tengo un sustituyente. Como es orgánico, también le puedo llamar resto alquílico. ¿Vamos? Entonces, ¿qué viene a hacer esto de acá? ¿No? Un sustituyente. Este sustituyente también se llama resto alquílico. Y tiene nombre. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar metil. Ahí está. Su nombre es metil. Entonces, pero también sabemos que él es un resto alquílico, ¿no? Es un resto alquílico. Ahí está. Un resto alquílico o un resto orgánico, o también llamado sustituyente. También se le llama sustituyente. Bien. Segunda regla de Yuppach. Hay que enumerar la cadena, pues. Hay que enumerar. Acá viene el problema. ¿Numero por la derecha o comienzo por la izquierda? Entonces, lo que yo debo buscar en la numeración es que este resto alquílico o sustituyente tenga la menor numeración. Si comienzo por la derecha sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. El sustituyente llamado metil está ubicado en el carbono 4, si comienzo por la derecha. Si comienzo por la izquierda sería carbono 1, carbono 2. Entonces me conviene por la izquierda. ¿Por qué? Porque comenzando por la izquierda, este sustituyente orgánico tiene la menor numeración. Entonces voy a comenzar por la izquierda. 1, carbono 1, su localizador es 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Ahí está. Entonces tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Muy bien. ¿Dónde está ubicado el metil? El metil está ubicado en el carbono con numeración o localizador 2. ¿Cuál va a ser el nombre del compuesto? Su nombre va a ser 2-metil. Entonces coloca así. 2-metil. Ahí está. 2-metil. La cadena principal tiene 5 carbonos. Y si tiene 5 carbonos se llama pent. Pent. Ahí está. Y su nombre, como no tiene, todos son simples enlaces, es un pentano. Ahí está. Pentano. Entonces, acá que tenemos la raíz, no la raíz, el nombre, ¿no?, de la familia, esta es la función, ¿no?, alcano, y acá está el sustituyente. Así es. Acá tenemos otro ejemplo, mira. Tenemos otro ejemplo. Tenemos otra cadena donde hay que buscar la cadena que contenga la mayor cantidad de átomos de carbono. Entonces, en esta cadena, ¿quién sería esa cadenita? Sería esta de acá. Y que baja, ¿no? Está bajando, ahí está, baja la cadenita. Ahí está. Esta de acá sería mi cadena principal. Ahí está. Ella es la cadena principal. Todo lo que quede fuera de esta cadena principal se va a llamar sustituyente o resto alquílico. Entonces, por acá tenemos lo que queda fuera de la cadena principal, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un resto alquílico, pues, ¿no? ¿Cómo se llama este resto alquílico sustituyente? Se llama metil. Él también es metil. Ahí está. Y él también se llama metil. Hay que enumerar nuestra cadena. Si comienzo por la izquierda, este sería el carbono 1 y este sería el carbono 2. Y si comienzo por la derecha, este sería el carbono 1 y este sería el carbono 2. Y este sería el carbono 3. Como podemos ver, en el carbono 3 recién aparece el sustituyente. Entonces, ¿la menor numeración por dónde va a estar? La menor numeración va a estar por la izquierda. ¿Vamos? Entonces, carbono número 1 estaría por acá, mira. Él sería el carbono 1. El de acá sería el carbono número 2.
él sería el carbono 3, él sería el carbono 4, el de acá sería el carbono 5, el de acá sería el carbono 6 y este sería el carbono 7. Muy bien, entonces la menor numeración va con el sustituyente, pues, ¿no? Entonces acá sería la menor numeración. Pero verifiquemos, a ver, veamos. ¿Cuál sería la otra posibilidad? Comenzar por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería 6. Y acá sería 3, ¿no? 3, 3, 6 y 6, 12. Y si comenzamos por acá sería 5. 5, 10, más 2, 12. Bueno, es igualito, ya sea por derecho o izquierdo. Pero la regla que nos dice que debemos encontrar la menor numeración al sustituyente. Y yo puedo comenzar por acá, ¿no? Sería una posibilidad. Bueno, ahí estaría la numeración para este compuesto. Veamos otro ejemplo. Pasamos al siguiente ejemplo. Tenemos acá, en este caso, un doble enlace. Ahí vemos un doble enlace. Hay que enumerar esta cadena. A ver, ¿por dónde? Primero hay que ubicar la cadena principal. Entonces, nuestra cadena principal sería esta de acá. Ahí está. Esta sería mi cadena principal. Debe contener al doble enlace. Ahí lo estoy conteniendo al doble enlace. Ahora, yo puedo comenzar por la derecha o puedo comenzar por la izquierda la numeración. Tú dirás, profesor, si comienza por la derecha, encuentra dos sustituyentes o restos alquílicos. Si comienza por la izquierda, encuentra uno nada más. Pero acá está el doble enlace. Entonces, ¿quién tiene más prioridad? ¿Estos restos alquílicos, o estos restos alquílicos de acá, o lo tiene el doble enlace? Entonces, entre el resto alquílico y el doble enlace, tiene prioridad o jerarquía el doble enlace. El doble enlace debe tener la menor numeración. Entonces la menor numeración para él sería 1, 2. Si comienzo por acá sería 1, 2, 3. Ajá. Entonces diré la menor numeración al doble enlace. Entonces sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Ahí está, ¿no? Ahí tendríamos carbono número 5, ¿no? Muy bien. Acá tenemos otra cadenita, mira. Hay que escoger la cadena principal. ¿Cuál será la cadena principal? ¿Cuántos carbonos tendrá la cadena principal? A ver, ustedes que están viendo ahí, ¿cuántos carbonos tiene la cadena principal? ¿Cuántos hay en la cadena principal? ¿Ya lo vieron? Muy bien. La cadena principal tiene, ¿cuántos tiene? 7 carbonos, pues, ¿no? La cadena principal tiene 7 carbonos. Claro, acá está la cadena principal. Ahí está. Esta de acá viene a ser nuestra cadena principal. Acá está la cadena principal. Ya está. Ahí está la cadena principal. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? Tiene 7 carbonos. Ahí está, 7 carbonos la cadena principal. Todo lo que quede fuera es una ramificación. Mira, acá están las ramificaciones o los sustituyentes orgánicos, ¿no? Entonces, están los restos orgánicos. Muy bien. Entonces, él se llama metil, él se llama metil, él se llama metil, él también se llama metil, ¿no? Numeración. Si comienzo por la derecha, 1, 2, 3. Si comienzo por la izquierda, 1, 2, 3. Derecho, izquierda es lo mismo. Cualquiera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa sería la numeración para esta cadena. ¿Y cuál sería su nombre? Bueno, su nombre sería, el metil, ¿dónde está ubicado? En el carbono número 3, muy bien, sería 3. ¿Qué significa este 3? Que este metil está ubicado en el carbono 3. ¿Este metil dónde está? También está en el carbono 3, sería 3,3. Para separar un número de otro número se utiliza una coma. Otro metil en el carbono 5, 5,5, porque acá hay otro metil, mira, son 2 metil en carbono 5. Entonces, 3,5,5 guión 1, 2, 3, 4, son 4, entonces es tetra.
tetrametil. Ahí está, sería tetrametil. Y la cadena principal tiene 7 carbonos. Tetrametil heptano. Listo. Ese va a ser el nombre del compuesto. Bueno, con eso de acá ya hemos practicado algo de las reglas IUPAC, ¿no? Para estructuras abiertas. ¿Qué pasaría si es una estructura cerrada? Por ejemplo, si tú tienes esta estructura cerrada en forma de un triangulito. Entonces tú dices, profesor, ¿ese triangulito es también un hidrocarburo? Claro. Es una estructura cerrada. Tiene 1, 2, 3 carbonos. Cada punto representa un átomo de carbono. Esto tiene 3 carbonos. Entonces, ¿cuál va a ser su nombre? Su nombre va a ser ciclo, propano. Ahí está. Su nombre es ciclopropano. Si tiene la forma de un cuadradito, así mira, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4. Esto de acá se va a llamar, su nombre va a ser ciclo, ahí está, butano. Ese va a ser su nombre, ciclobutano. Si tiene 5 carboncitos, va a ser de esta forma. Sí, mira, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos tiene la estructura. Si tiene 5 carbonos la estructura, se va a llamar ciclo, ciclopentano. Ahí está. Su nombre va a ser ciclopentano. Entonces, las estructuras cíclicas, ¿no? Ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ¿no? Tienen esta forma, otra forma de representarlos, ¿no? La nomenclatura es la misma, pues, ¿no? Se le va a numerar, ¿no? De tal forma que los sustituyentes tengan la menor numeración posible, se va a respetar el orden alfabético y todas las normas, pues, ¿no? Ahora sí pasamos con los problemas de la separata. Problema número 1. En el problema número 1 podemos observar que nos dice, ¿no?, que los alcanos provienen de la destilación del petróleo. Eso dice el problema número 1. El petróleo es una fuente de hidrocarburos, ¿no? ¿Qué es la destilación? La destilación es aprovechar, pues, ¿no?, la temperatura de ebullición de cada uno de estos componentes de la mezcla del petróleo, pues, ¿no? Entonces, si yo quiero aprovechar esa temperatura de ebullición, ¿no?, eso se va a utilizar para separar a los compuestos orgánicos, pues, ¿no? Se va a separar los compuestos orgánicos. Entonces, el problema número 1, por acá está, ya lo encontré. Acá está. Problema número 1. Dice, con relación a los alcanos, nos están hablando de los alcanos, indica la secuencia de verdad o falsedad. 1. Se obtienen por destilación del petróleo. Eso es verdadero. Eso es verdadero. Número 2. También son llamados parafinas. Eso es verdadero. También son llamados parafinas. 3. A condiciones ambientales, los 4 primeros son gases. Claro, eso también es verdadero. Desde el carbono 1 hasta el carbono 4 son gases. Así es. Entonces, desde el carbono 1 hasta el carbono 4, ¿qué van a ser? Gases, verdadero. 4. Los de cadena abierta tienen la fórmula global CnH2n más 2. Verdadero.
¿no? Los de cadena abierta. Así es. Eso es verdadero. Entonces la primera pregunta, todas son verdaderas. La respuesta entonces, aquí la respuesta es la E. ¿Está? La E sería la respuesta en el problema número 1. Problema número 2. Es una pregunta de teoría, pues, ¿no? Los nombres de los restos que están como sustituyentes en el carbono 1, 2, 3 de la cadena principal del siguiente hidrocarburo. Entonces, para este problema nosotros tenemos Che2 carbono, Che2, Che3, Che2, Che3, carbono, Che2, Che3. Y acá tenemos Che3, Che3. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una estructura donde hay que elegir la cadena principal. Entonces, esta cadena se caracteriza por ser una cadena cerrada. Entonces, ¿cuál va a ser mi cadena principal? Esa es la pregunta, ¿cuál es la cadena principal? Entonces, la cadena principal va a ser esta. Ahí está, esa es la cadena principal. ¿No? Ahí está mi cadena principal. Todo lo que quede fuera son los sustituyentes. Ahí está, un sustituyente, otro sustituyente, otro sustituyente y otro sustituyente. Ahí está la cadena principal y ahí están sus sustituyentes. Che3, ya lo conocemos. ¿Cómo se llama este resto? Metil. Ahí está, metil. El de acá tiene 3 carbonos. Ah, se llama propil. Ahí está. Este de acá también tiene 3 carbonos. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos estructuras? Date cuenta que acá se está tomando del carbono terminal, del extremo. Pero aquí se está tomando del carbono central. Cuando se toma del carbono central, ¿no?, de estos 3, a esto se le va a llamar, también es el propil, pues, ¿no? Es el propil. Pero, por tomarse del carbono central, también se le puede decir isopropil. Vamos, sería el isopropil. Acá tiene 2 carbonos, mira. Este es el etil. Entonces ahí tenemos el etil, el isopropil, el metil y el propil. Ahora, la numeración. ¿Por dónde me conviene numerar? Yo puedo numerar comenzando de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, de tal forma que estos sustituyentes tengan la menor numeración. ¿Cuál sería la correcta entonces? ¿Cuál me dará la menor numeración? Entonces, la menor numeración se obtiene si contamos por abajo, pues, ¿no? Aquí este carbono sería nuestro carbono número 1. Claro, pues, acá ya tengo 2 sustituyentes en carbono 1. Entonces, estos 2 sustituyentes tienen la menor numeración, me conviene. Este de acá tiene carbono número 2, hay un sustituyente, y acá hay un carbono número 3 con otro sustituyente. Entonces, ahora, para dar respuesta ya al problema, la respuesta ¿cuál sería? ¿Quién está en el carbono número 1? Estos 2 sustituyentes. Ahora, lo voy a colocar en orden alfabético. Entre la E y la I, ¿quién iría primero? La E, ¿no? Claro, la E va primero. Entonces vamos a poner por acá que se llama etil, ahí está. Y luego viene la I, que es el isopropil. Y luego, ¿quién viene? Está en el carbono número 2. En orden alfabético, primero es la M y luego es la P. Pondríamos primero la M, que es metil, y la P, que finalmente es propil. Y ahí tenemos pues etil, isopropil, metil y propil. Con eso la respuesta, ¿no? ¿Cuál sería? Etil, isopropil, metil y propil. La respuesta es la clave C. Ahí está, la C. Etil, isopropil, metil y propil. Con esto ya tenemos la respuesta número 2.
Pregunta número 3. En la pregunta número 3 me están pidiendo por el nombre. El nombre del compuesto orgánico. ¿Cuál es el nombre del compuesto orgánico? ¿Cómo se llama? Entonces, como en la pregunta anterior, en la pregunta 2, nosotros ya teníamos, ¿no?, los sustituyentes en orden alfabético, voy a usar eso mismo para poner el nombre del compuesto orgánico. Entonces, ¿dónde está el etil? En el carbono número 1. Entonces, ¿qué pondría? 1-etil. Entonces, acá pondría que su nombre es 1-etil. Ahí está. Isopropil. ¿Dónde está el isopropil? El isopropil está en el carbono número 1. También se va a llamar 1-isopropil. Ahí está. 1-etil, 1-isopropil. Luego, ¿quién viene? En orden alfabético va el metil. ¿Y dónde está el metil? En el carbono número 2. Entonces su nombre va a ser 2-metil. Y finalmente terminamos con el sustituyente propil, que está en el carbono número 3. 3-propil. 3-propil, ¿no? Eso sería los sustituyentes. Y faltaría el nombre de la cadena principal. ¿Cómo se llama la cadena principal? Entonces falta el nombre de la cadena principal. Como la cadena principal es una estructura cerrada, ¿no? Es una estructura cerrada. Vamos a ver, ¿cuántos carbonos tiene esta estructura cerrada? Nosotros hemos contado 3 nada más, pero hay más carbonos, no son 3 nada más. Terminamos de contar. Acá hay 3, 4, 5. Si una estructura cerrada tiene 5 carbonos, se llama ciclo. Como son 5, se llamaría ciclo pentano. Ese sería el nombre. Entonces acá le ponemos su nombre. Su nombre sería finalmente propil ciclo pentano. Ahí está. Ahora sí, ahí está su nombre. ¿El nombre del compuesto orgánico cuál sería? 1-etil, 1-isopropil, 2-metil, 3-propil, ciclopentano, que representa a la cadena cerrada. Así. Ese es el nombre del compuesto. Nombre del compuesto orgánico. Pregunta, la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta entonces? La respuesta sería, a ver, 1-etil, 1-isopropil, 2-metil, 3-propil, ciclopentano. La respuesta es la alternativa A. Entonces ya tenemos la respuesta, la A. Pregunta número 4. Bueno, en la pregunta número 4 es una estructura que tiene cloro, Che2, 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 Che, Che3, Che, Che2, Che3. Y por acá tiene Che. Y esto se desdobla como ese paréntesis que observas ahí en la separata, lo vamos a desdoblar en Che3, Che3. ¿Vamos? Esto de acá representa, ¿no?, el paréntesis 2, que se está repitiendo 2 veces. Acá hay que tener cuidado con este problema, porque ¿te acuerdas que en la primera regla de Yupa se había mencionado que se escoge la cadena con la mayor cantidad de átomos de carbono? Verdadero. ¿Y qué pasa si había 2 cadenas con igual cantidad de carbono? Entonces se debe escoger aquella que contenga la mayor cantidad de ramificaciones o sustituyentes. Entonces, la mayoría habrá escogido esta como cadena principal, ¿no? Pero no es la única cadena, hay otra cadena adicional, y esa sería esta de acá que voy a señalar. Ahí está.
Esa sería nuestra cadena principal. ¿Por qué? Porque esta cadena contiene más sustituyentes. Un sustituyente, dos sustituyentes, tres sustituyentes, cuatro sustituyentes. Tres orgánicos, uno inorgánico. Entonces, en cambio la otra cadena solo tenía uno, dos orgánicos y un inorgánico. Entonces había menos sustituyentes, menos restos, menos ramificación. Entonces, ¿qué se busca? Que la cadena principal debe tener la mayor cantidad de ramificaciones o de sustituyentes. Entonces, si tú vas hacia abajo, vas a encontrar mayor sustitución o ramificación, y esa sería la principal. Muy bien. Entonces, este resto alquílico, ¿cómo se llamaba? Metil. Ahí está el metil. Ese que tiene dos carbonos, ¿cómo se llamaba? Etil. Ahí está, dos carbonos, etil. Ese que tiene un solo carbono, metil. ¿Y él cómo se llama? Cloro, pues, ¿no? Él es el cloro. Listo. Ahora, debo buscar la menor numeración posible. Si yo comienzo por la derecha, carbono 1, carbono 2, está el metil. Si comienzo por la izquierda, carbono 1 está el cloro. La menor sustitución comienzo por, ¿dónde? Por la izquierda. Entonces, número por la izquierda. Carbono número 1, vamos a poner por acá. Este de acá se va a hacer el carbono número 1. Este carbono de acá, carbono número 2. El de acá, carbono número 3. Ahí está. Este carbono, el número 4. Este carbono, el número 5. Este carbono, el número 6. Este carbono, el número 7. Ahí está. ¿Vamos? Ahí está. ¿Muy bien? Listo. Hay que ponerle nombre. ¿Qué nos pide el problema? Veamos. Nos pide nombre también, pues, ¿no? Vamos a poner el nombre a este compuesto. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? Primero, hay que ubicar que el nombre tiene tres partes importantes. Vamos a poner así el nombre. El nombre se va a dividir en tres partes. Al centro debemos colocar la raíz. La raíz representa la cadena principal. En este caso tiene 7 carbonos. En este caso se va a llamar EP. Así vamos a poner. EP. Ahí está. Luego los sustituyentes van acá. Sustituyentes. Entonces ahí van los sustituyentes. ¿Qué sustituyente tengo? Al etil. En orden alfabético, primero el etil. ¿No? Pero también está el cloro. El cloro le ganó al etil. Pues entre el cloro y el etil, el cloro va primero. 1 cloro. Entonces su nombre va a ser 1 cloro. ¿Está así? Luego que viene, ahora sí, 5 etil. 5 etil. Va a faltar pizarra acá. Vamos a ponerlo después al EP. ¿Está? 1 cloro, 5 etil. Y luego vienen los metil, mira. El metil está en carbono 4 y el metil está en carbono 6. Su nombre sería 4,6. Ahí está. Se repite 2 veces. Dimetil. Dimetil. Ahora la cadena principal tiene 7 carbonos. Ahora sí. EP. Como todos son enlaces simples, son alcanos. Entonces es un heptano. Ya está. Entonces, ahí tenemos el nombre de nuestra cadena. Su nombre va a ser 1 cloro, 5 etil, 4,6 dimetil, EP, que representa la cadena principal, ¿no? Y la función, que es a los alcanos, pues, ¿no? Ahí. Veamos. Primera pregunta. ¿Qué dice la primera pregunta? ¿Es un alcano de cadena ramificada? Claro, es un alcano que tiene ramificación. Eso es verdadero. B. ¿Presenta 7 carbonos en la cadena principal? Claro, tiene 7 carbonos. Verdadero. C. Tiene 3 sustituyentes orgánicos. Mira,
sustituyente orgánico, metil, sustituyente orgánico, etil, sustituyente orgánico, metil. Son 3 orgánicos. Y el cloro es inorgánico. Entonces, eso es verdadero. Verdadero. D. El cloro pertenece al carbono 1. Acá el cloro está en el carbono número 1. Verdadero. Bueno, jóvenes, entonces la E tiene que ser la respuesta. Su nombre es 1-cloro-5-etil 4,6,6. 4,6 nada más, no 2 veces 6,6. Hexano, no, es EP 7. Hex significa 6, EP significa 7. Entonces, esto es falso. Entonces, la respuesta es la E. Entonces, nuestra respuesta es la clave E. Para poner a la altura acá, vamos a mover un poquito, ya que nos quedó un poquito chico la pizarra. El EP viene a ser que para nosotros la raíz. Y luego viene la función, pues, ¿no? Acá en este caso es un alqueno, puede ser un alcano, alqueno, alquino, un alcohol, un aldehído, una acetona, un ácido. Eso va aquí, las funciones, pues, ¿no? Entonces, sustituyentes, raíz, funciones. Vamos, eso sería la designación. Pregunta número 5. Pasamos a la pregunta 5. La pregunta número 5. En la pregunta 5, ¿qué nos dice? Con relación a la siguiente estructura, marque la secuencia correcta de verdadero o falso. Lo tenemos aquí, ahí está nuestra estructura, cerrada, con un H3 ahí. Listo. Bueno, en esta estructura, en el problema número 5, ¿no? Es un ciclo hexeno, tiene un metil como ramificación. Lo más importante es la numeración, saber dónde colocar los dos primeros números, número 1 y número 2. Si tú ubicas el carbono número 1 y carbono número 2, ya lo hiciste, pues, ¿no? Entonces, por acá, se debe tener presente que el carbono doble enlace carbono siempre, para este tipo de problema, debe tener el carbono 1 y el carbono 2. O sea, carbono 1 y 2 deben estar en el doble enlace. 1 y 2. Ahora, ¿cuál es el problema acá? ¿Dónde poner 1 y 2? ¿Comienzo abajo, termino arriba o comienzo arriba y pongo abajo? Entonces, acá el problema es designar dónde coloco el carbono número 1. Entonces, el carbono número 1 se va a colocar de tal forma que este sustituyente, metil, tenga la menor numeración. Si tú comienzas por arriba, sería 1, 2, 3, 4. Si comienzas por abajo, sería 1, 2, 3, 4, 5. Como podemos observar, la menor numeración es cuando comienzo por arriba. Entonces acá sería la menor. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Esa nos va a dar la menor numeración. ¿Bien? Entonces ya podemos ponerle nombre a este compuesto. Su nombre va a ser 4-metil, ya está. 4-metil es una estructura cerrada. Ciclo, ahí está, ciclo X, que representan los 6 carbonos, pero como esto es un doble enlace, es N. Ciclo hexeno. Ahí está, ciclo hexeno. Muy bien, ya está ahí. Entonces va a ser el 4-metil ciclo hexeno. Veamos lo que nos pregunta. Pregunta 5. 1 en romano. ¿Es un ciclo alqueno? Claro, esto es un ciclo alqueno, es verdadero. Es un ciclo alqueno. ¿Es eso? Verdadero. Sí es un ciclo alqueno. 2. Su fórmula global es C6H12. Fórmula global C6H12. Veamos. Hay 6 carbonos, más este carbono de acá, C7. Hidrógenos. Acá hay 1, ahí hay 2, 4, 6, 8,
9 más 3, 9 más 3, 12. Su fórmula global es 67H12. ¿La que dice 66H? No, pues. Falta un carbono. Esto es falso. No es su fórmula global C6H12. Falso. 3. Por hidrogenación se transforma en metilciclohexano. Hidrogenación. Profesor, ¿qué cosa era una hidrogenación? Una hidrogenación es una reacción de adición. Así es. La semana pasada vimos los tipos de reacciones químicas en los compuestos orgánicos. Sufrían reacción de adición, de eliminación o de sustitución. Esos tres tipos de reacciones sufrían los compuestos orgánicos. En este caso, la hidrogenación es una reacción de adición. ¿Cómo ocurre esto? Si yo tengo carbono doble enlace carbono, ¿sí?, y le agrego hidrógeno, él se va a transformar carbono a carbono, ¿sí? Y este hidrógeno con el que ha reaccionado forma parte de la estructura. Ahí está. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el doble enlace reacciona con el hidrógeno y esos hidrógenos, ¿no?, van a formar parte de la estructura y el doble enlace desaparece. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos acá? Lo que tenemos es un alqueno que mediante una hidrogenación se ha transformado en un alcano. Entonces, en estas reacciones de hidrogenación, los alquenos se transforman en alcanos. Profesor, ¿y si es un cicloalqueno? También los cicloalquenos, vamos a poner así, un cicloalqueno que yo hidrogeno, también se va a convertir en un cicloalcano. Entonces, mediante una reacción de hidrogenación, yo puedo transformar los cicloalquenos en cicloalcanos. En este caso, lo que yo tengo es esto de acá, ¿sí?, más el hidrógeno, esto se va a transformar H3. Esto de acá es un cicloalcano. ¿Y cuál va a ser su nombre? Su nombre va a ser metil, ciclo, porque es una estructura cerrada, como tiene 6 carbonos, ciclohexano. Ahí está, ya cambió, ¿no?, y se ha convertido en el metilciclohexano. Muy bien, ¿qué nos dice la tercera? Dice, por hidrogenación se transforma en metilciclohexano. Eso es verdadero. Entonces, la tercera, ¿cómo es la tercera? La tercera es verdadero. Ya tenemos 3. Y la cuarta y última, su nombre es 3-metilciclohexeno. Nombre. Pero su nombre no era 3-metil, es 4-metil. Entonces, ¿qué está mal ahí? Ese 3 no va a 3. En lugar de 3, ¿qué va? 4. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Vemos, la primera nos salió verdadero, la segunda nos salió falso, la tercera nos salió verdadero y la cuarta, que es con respecto al nombre, sale falso. Entonces ahí tenemos verdadero, falso, verdadero, falso. La respuesta, ¿cuál sería entonces? La respuesta sería verdadero, falso, verdadero, falso. La respuesta es la B. Ya está. Esa es la respuesta para el problema número 5, la B. Verdadero, falso, verdadero, falso. Así es. Muy bien. Interesante problema. Problema número 6. Problema número 6.
Listo. En el problema número 6 dice, el nombre de los alquenos. Y tengo por acá el primer alqueno. Che2, bromo, Che, doble enlace carbono, Che, doble enlace, Che2, 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 Che3. Ya está. El segundo es cloro, Che, Che, doble enlace, Che, Che, aquí carbono, hidrógeno 2 y carbono, hidrógeno 3. Muy bien. ¿Qué nos está pidiendo el problema número 6? Dar el nombre a estos alquenos. ¿Qué significa eso? Que lo primero que tengo que hacer es nombrar la cadena principal. Entonces, para nombrar la cadena principal, ¿cuál será mi cadena principal? Entonces, si contamos acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá hay 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí hay 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá hay 5 carbonos. Hay dos cadenas de 6 carbonos y una cadena de 5 carbonos. La pregunta es, ¿cuál es la cadena principal? ¿La de 6, la de 6 o la de 1? Diré la de 5. Entonces, 6, 6 o 5. ¿Cuál debo escoger? Habíamos mencionado que la cadena principal debe contener la mayor cantidad de átomos de carbono. Eso va a cumplir para los alcanos. Pero en el caso de los alquenos, la cadena principal debe contener a los dobles enlaces. Necesariamente, así es, sí. La cadena principal debe contener a los dobles enlaces. Entonces acá como que la cadena principal, ¿cuál va a ser? Esta de acá va a ser la cadena principal. Ahí está. Esa es la cadena principal. La cadena principal es aquella que contiene a los dobles enlaces. Lo que queda afuera vendría a ser el resto alquílico. ¿Está? Ahí está. Muy bien. Entonces, esto de acá sería el propil. Y esta cadena principal, acá tenemos al bromo. Listo. Bromo y propil. Hay que numerar esta cadena. La menor numeración al doble enlace. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Ahí está. Ahí está. ¿No? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál será el nombre del compuesto? Entonces, el nombre del compuesto en orden alfabético sería 5-bromo, ¿no? 5-bromo, vamos a poner por acá. Su nombre va a ser 5-bromo. Ahí está. 5-bromo. 3-propil. 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 Ahí está, 3-propil. La cadena principal tiene 5 carbonos, sería pent. Sería pent. Ya está. Y ahora, ¿qué ponemos? A los dobles enlaces. En el carbono 1 está el doble enlace, sería 1, ahí está, 1, en el carbono 3 está el doble enlace, 1,3, guión, ahí está, guión, son 2, entonces acá iría di, y como son dobles enlaces, sería di-n, ya está. Pero acá hay un problema. Como acá hay una consonante T y acá está la D, se repite 2 veces. No pueden ir 2 veces 2 consonantes. Tiene que ir al medio una vocal. Entonces acá se va a poner penta. Penta-tieno. Entonces ahí su nombre va a ser 5-bromo, 3-propil, penta, 1,3-dieno. Ese va a ser el nombre de este compuesto orgánico. Para el segundo, es una estructura cerrada. Entonces nosotros decimos, profesor, mi cadena principal debe ser esta. Ahí está. Esa es mi cadena principal. Todo lo que quede fuera sería mi resto o mi ramificación. En este caso, tenemos por acá al etil, ¿no? 2 carbonos. Y acá tenemos al cloro. Ya está. ¿Cuál será la numeración? El siguiente paso es numerar la cadena, pues, ¿no? Obviamente el doble enlace, como habíamos quedado, si nosotros tenemos una estructura que tiene carbono, doble enlace, carbono,
estos carbonos del doble enlace deben tener la menor numeración, carbono 1 y carbono 2. ¿Así es? Carbono 1 y 2 debe estar en el doble enlace. Acá tenemos el doble enlace. Entonces acá debe estar el carbono 1 y 2. El problema es ir por la derecha o ir por la izquierda. ¿Cuál va a ser la dirección correcta? Si observamos, si pongo carbono 1 acá, sería carbono 1, carbono 2, carbono 3. En el carbono 3 está el etil. Pero si comienzo por la derecha, carbono 1, carbono 2, carbono 3, está el cloro. Entonces, cuando tengo este problema de que las dos estructuras, ¿no? Vamos a poner los dos posibles nombres. Entonces, los dos posibles nombres serían, comenzar por acá como carbono número 1. Su nombre sería 3, así, 3 cloro, ahí está, 3 cloro. Luego 3, 4 etil, ¿no? 4 etil, ciclo, porque ciclo, but, porque tiene 4 carbonos, sería but, ahí está, but, y tiene el doble enlace, sería buteno, ¿no? Buteno. El otro posible nombre, ¿cuál sería? Comenzar la numeración por acá, 1, 1, 2, 3. Y si fuese por acá, sería 4 cloro, 3 etil, ciclo, but, N. Como podemos observar, la numeración, ya sea por la derecha o la izquierda, es simétrica, es idéntica. Los números van a ser los mismos. Entonces, cuando tenemos este problema de simetría, contando por derecha o izquierda, la numeración no me resuelve el problema. Entonces, de la numeración que me deja en duda, no me resuelve el problema, debo pasar a la siguiente regla. ¿Cuál es la siguiente regla después de la numeración? La siguiente regla es el orden alfabético. Entonces, el orden alfabético me va a decir cuál es el nombre correcto. Entonces, como la numeración no me ayuda a tomar una decisión, porque tú cuentas 1, 2, 3, 1, 2, 3 y te da lo mismo, entonces, ¿quién te da la respuesta? La siguiente regla Yupa. Y la siguiente regla Yupa es el orden alfabético. Te pregunto, ¿quién se nombra primero? ¿La E o la C? Sería la C en orden alfabético. Entonces, la C debe tener la menor numeración. Entonces, lo correcto sería carbono número 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Entonces, su nombre va a ser 3 cloro, 4 etil, ciclo, buteno. Entonces, este es el nombre correcto para este compuesto orgánico. Entonces, este es el correcto. Vamos a poner así, que esto es lo correcto. Bueno, correcto. Entonces, el otro, no, lo anulamos. Ya está. Con eso, la respuesta, ¿cuál sería? Sería 5 bromo, 3 propil, penta, 1, 3 dieno y 3 cloro, 4 etil, ciclo, buteno. ¿La respuesta cuál sería entonces? La respuesta a nuestra pregunta sería la alternativa D. Ahí está, la alternativa D. Entonces, esa es la respuesta a nuestra pregunta, la D. Ya está. Pregunta número 6. Pregunta 7. En la pregunta número 7 me están preguntando el nombre del siguiente compuesto orgánico. Lo primero que debo hacer para nombrar a este compuesto orgánico es la numeración. Entonces, la numeración. ¿Por dónde voy a colocar el carbono número 1? Pero como ya habíamos mencionado, carbono, doble enlace, carbono, estos dos carbonos deben tener la menor numeración. O sea que este carbono debe ser el carbono 1 y este el carbono número 2. 1 y 2 debe estar en el doble enlace. No te olvides, ¿eh? Carbono 1 y 2 deben estar
en el doble enlace. Muy bien, entonces acá, ¿quién va a ser el carbono número 1? Ese es el tema de discusión. Entonces, para esta estructura cerrada, el carbono número 1 tiene que ser él. ¿Por qué? Porque debe tener también al sustituyente con la menor numeración. Entonces, por acá sería 1, ¿no? Y tendría la menor numeración este sustituyente. Continúo por acá, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí darían los 6 carbonos, pues, ¿no? Muy bien. Este sustituyente se llama metil, ya lo conocemos. Ahora, este sustituyente tiene 1, 2, 3 carbonos. También conocemos a este sustituyente. Si tiene 3 carbonos, ¿cómo se llamaba? Prop. Le ponemos ahí prop. Ahora, pero como tiene un doble enlace acá, profesor, entonces si tiene un doble enlace es un propen. Claro, doble enlace. Pero está como resto alquílico o sustituyente, entonces un propenil, ¿no? Que está como resto alquílico. Pero se le está tomando del carbono central de estos 3, entonces se le va a llamar iso. Entonces acá va a ser iso. Isopropenil. Ese va a ser el nombre de este sustituyente orgánico, o este resto alquílico orgánico. Entonces el isopropenil. Ahora, ¿cómo se llama el compuesto? En orden alfabético, ¿qué iría primero? ¿La M o la I? Entonces, entre la M y la I, primero va la I, pues, ¿no? La I. Entonces, su nombre va a ser 4-isopropenil. Entonces, ponemos por acá que su nombre va a ser 4-isopropenil. Luego, en el carbono 1 va el metil. 1-metil. Ya está. 1-metil. La estructura es cerrada. Es una estructura cíclica. Entonces acá le ponemos ciclo. Ciclo. Ahí está. Por la estructura cerrada. 6 carbonos. Ciclo X. Ahí está. Ciclo X. Bueno. Habíamos mencionado que no es necesario, cuando es una estructura cerrada, nombrar la posición del doble enlace. Ya se asume que el carbono número 1 está ubicado ahí. Entonces, en este caso, va a llamar ciclo X 1N. Pero este 1 de acá puede quedar sobreentendido. ¿Vamos? Puede quedar sobreentendido. No es necesario colocarlo, se sobreentiende. Pero lo vamos a colocar para que se vea claro en este problema. Entonces, ¿su nombre cuál va a ser? 4-isopropenil, 1-metil, ciclo X, 1N. Entonces, queda con la observación de que este 1 se puede sobreentender. Entonces, su nombre también podría ser 4-isopropenil, 1-metil, ciclo X-C. Ese también puede ser el nombre del compuesto. Entre los dos, la respuesta, buscando en las alternativas, 4-isopropenil, 1-metil, X1N. La respuesta es la B. Entonces, tenemos ahí la respuesta, que es la B. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? La B, ¿no? 1N. 1-metil, ciclo X, 1N. Ahí sería la respuesta. Haciendo la aclaración de que este 1 se puede colocar en forma sobreentendida. Pues, ¿no? Problema 7. Problema 8. Problema 8. En el problema 8 me piden la fórmula global. Me dan el 4-etil, 4-metil, X2-ino. Y me piden la fórmula global para ese compuesto, pues, ¿no? ¿Cuál será su fórmula global? Me dicen, ¿no? Hay que construir la estructura. Así es, hay que construir la estructura de ese compuesto orgánico a partir del nombre. Este es el caso contrario. Te doy el nombre
y tú con el nombre puedes construir el compuesto orgánico. Entonces, aquí es importante dividir esto en 3 partes. Ahí está. Entonces, tenemos acá que esto de acá es el sustituyente. El x viene a ser la raíz. Y el 2 sino viene a ser la función, pues, ¿no? Las funciones. Funciones orgánicas. Entonces ahí tenemos al alquino, por ejemplo, ¿no? Eso es un alquino. Entonces, por acá nosotros podemos decir, a ver, si la raíz es x, ¿qué significa eso? X significaba 6, que hay 6 átomos de carbono. Entonces construimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tiene 6 átomos de carbono. Numeramos este carbono que sea el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. ¿Qué más? Dice, en el carbono 4 hay un etil, eso significa que en el carbono 4, ¿qué cosa hay? Un etil. En este carbono número 4, ¿qué debemos colocar? Un etil. ¿Y cómo era un etil? Es Ch2, Ch3. Ahí está el etil. En el carbono 4 también dice que hay un metil. Ah, eso significa carbono 4, debo colocar un Ch3. Ahí está el metil. Luego dice que en el carbono 2, ¿qué cosa hay? Un ino. Entonces, en el carbono número 2, acá está el carbono 2, debo colocar un ino. Ahí está. Listo, ya tengo el esqueleto, ¿no?, de la estructura. Lo único que tengo que completar son los hidrógenos ahora. Este carbono tiene un enlace, le faltan 3 más. Ah, entonces acá va, ¿qué cosa? Un Ch3. Lo completamos con hidrógenos. Acá había un enlace, le faltan 3 hidrógenos. 3 y 1, 4, ya está completo. 3, 4 está completo. Ch3 aquí, Ch2, Ch3 está completo por acá. Aquí, carbono, ha usado 2 de sus enlaces, le falta 2, Ch2. Este carbono ha usado 1, para llegar a 4, por la tetravalencia, ¿cuánto le falta? 3. Entonces acá es Ch3. Y ahí tenemos nuestra estructura. Ya hemos construido la estructura del compuesto. Ahora sí, podemos contar su fórmula global. Entonces, su fórmula global, ¿cuál sería? Carbono, hidrógeno. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carbonos. Hidrógenos. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 hidrógenos. Muy bien. Fórmula global C9H16. La respuesta, ya salió la respuesta. La respuesta es la alternativa A. Entonces la respuesta es la A. Listo, esa es la respuesta al problema, la A. ¿No? Era construir, para eso tienes que tener más habilidad, construir la estructura y calculas el número de carbonos y número de hidrógenos. Cuentas nada más, respetando que el carbono, su tetravalencia. Pregunta número 9. 9. Pregunta 9. La pregunta 9 dice, sobre los siguientes compuestos. Y tenemos aquí, alternativa A, carbono, bromo. Bueno, ponerlo por acá el bromo. Triple enlace, carbono, Ch2, Ch3, carbono, hidrógeno, doble enlace, Ch2. Y luego tenemos en B, tenemos carbono, hidrógeno, triple enlace, carbono, Ch2, Ch, doble enlace, carbono, Ch3, Ch3. ¿Así es? Sí, así es. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, así es. ¿Qué me están preguntando? Me dicen. Contiene un doble y triple enlace en la cadena y se les conoce como alqueninos. Vamos a ver. Acá tengo un triple enlace. Claro, es un ino. Aquí tengo un doble enlace. Es un eno. Cuando tiene un triple enlace y un doble enlace, ¿cómo se conocían estas estructuras? Como un alquenino. Acá también hay un triple enlace. Es un ino.
Y acá hay un doble enlace, es un eno. Entonces, ¿son alqueninos? Claro, es verdadero. Entonces, la primera, ¿qué cosa es? Verdadero. Sí, son alqueninos. 2. Ambos tienen 6 carbonos en la cadena principal. 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tengo 6 carbonos en la cadena. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. También. La segunda es verdadero. Ambos tienen 6 carbonos en la cadena principal. 3. El nombre de A es y el nombre de B es. Hay que poner nombre a los compuestos. Entonces, señalamos la cadena principal. Esta de acá sería mi cadena principal. Y acá también, esta de acá sería mi cadena principal. Lo que queda afuera son los sustituyentes o restos alquílicos. En este caso, él es el metil y él también es el metil. Bueno, ahí está metil, metil. Ya está. Metil, metil. Numeración. ¿Por dónde debo comenzar a contar? Si tengo un doble y tengo un triple, ¿quién mandaba? El doble enlace. Simétrico, pues, ¿no? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Acá tengo un triple y tengo un doble. Pero el triple está en carbono 1 y el doble está en carbono número 2. Aquí el doble no manda. Quien va a mandar es el triple enlace. Entonces este va a ser carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Ya numeramos nuestras cadenas, ¿no? Acá tenemos el caso número 1, ¿no? Cadena simétrica, derecha, izquierda. Entonces, triple o doble. Profesor, ¿y el metil y el bromo no juegan? No juegan, porque tienen menor jerarquía. Es como tener 3, ¿no? 3 que están en competencia. Está 3 en jerarquía. ¿Quién no va a contar? El de menor jerarquía, en este caso el metil y el bromo. No los consideramos, es como que no juegan, no están para mí en este momento. Solo comparo el doble y el triple enlace. Entre el doble y el triple enlace, en una estructura simétrica, manda el doble enlace. Por eso comienzo la numeración aquí por el doble enlace. Carbono número 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6. En el segundo caso, el metil no juega en la numeración. Es como que no está. Entonces no lo considero. Entonces me quedo entre el doble y el triple, que son los de mayor jerarquía. Ahora, pero además la regla nos dice que entre estos dos, debe ser aquel que tenga la menor numeración de estos dos insaturados, entre el doble y el triple. Entonces, entre el doble y el triple, el que tiene la menor numeración es el triple. Por eso la numeración comienzo por la izquierda, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, pues, profe, ¿cómo que menor numeración? Claro, carbono 1 tiene el triple enlace. En cambio acá el carbono 1, carbono 2 recién tiene al doble enlace. Perdió, pues. Carbono número 2. Acá carbono número 1. Ganó. Pues, ¿no? Ponemos nombre. El nombre sería, primero el bromo, sería 6 bromo, 3 metil. Ahí está, 3 metil. La cadena principal tiene 6 carbonos. Eso se dice X. Está X. El doble enlace está en carbono 1, 1 eno. Y el triple enlace está en carbono 5, 5 ino. Pero ¿qué pasó con esta vocal? Se anula. Sería 1 en, 5 ino. Ahora sí. Aquí, esta cadena tiene en el carbono 5 al metil. Su nombre va a ser 5-metil. ¿Está? Cadena principal, 6 carbonos, X, está X, doble enlace en carbono entre 4 y 5, carbono 4, 4 eno, guión, 1 ino. Ahí está. Pero la vocal se anula. Sería 4 en, 1 ino. Entonces la tercera dice, el nombre es 6 bromo, 3 metil, X, 1 en, 5 ino, verdadero. 5 metil, X, 4 en, 1 ino, verdadero. Entonces, también es verdadero la tercera afirmación. Entonces, las 3 primeras son verdaderas. La respuesta, entonces, ¿cuál es la respuesta?
La respuesta es la C. Y finalmente, la pregunta número 10, la última. Pregunta 10. La pregunta 10 dice, el nombre del compuesto es, y me dan, hidrógeno, carbono, triple enlace, carbono, Ch2, Ch, doble enlace, carbono, ese Ch3 lo vamos a desdoblar hacia arriba, ese paréntesis, carbono, triple enlace, carbono, hidrógeno. A ver, 2, 4, 6, 7. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos nuestra cadena desdoblada, ¿no? El paréntesis que aparecía acá, lo he puesto arriba, mira el Ch3, ya lo desdoblé. Claro, ¿está bien? Sí, todo está bien. Escogemos la cadena principal. Nuestra cadena principal va a ser esta de acá, mira. Esa es nuestra cadena principal. Esto de acá se convierte en un resto que conocemos nosotros como metil. Ya está, ahí está el metil. Listo. Numeración. Ah, acá viene lo interesante. Pues, ¿por dónde comienzo a contar? Pues derecha o izquierda. Y ese es el problema, pues, ¿no? ¿Por dónde comenzar a contar? Si comienzo por la derecha, carbono 1, triple enlace. Si comienzo por la izquierda, carbono 1, triple enlace. Empate. El triple por ambos lados, carbono 1. ¿Me ayuda a tomar una decisión el triple enlace? No, el triple enlace se anuló. Se anuló. ¿Por qué? Porque ambos están en carbono número 1. Entonces no me ayuda a tomar una decisión. Entonces me ayuda a tomar la decisión el doble enlace en esta ocasión. Entonces, el doble enlace por el lado que tenga la menor numeración, por ahí comienza. Veamos, si comienzo por la derecha, por acá, mira, si comienzo por acá a contar, él sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3. El doble enlace está en carbono 3. Si comienzo por la izquierda, él sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Ah, mira, si comienzo por la izquierda es carbono 4 y si comienzo por la derecha es carbono 3. ¿Quién ganó? Por la derecha. Pues, ¿no? Entonces ya, no. Entonces acá quedó claro que cuando ese empate no me ayuda a tomar una decisión, no puedo definir. El siguiente es el que va a definir. ¿Y quién va a ser? El doble enlace que está al centro, pues, ¿no? Entonces, la numeración va a ser por la derecha. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Así es. Carbono 4, ahí está el carbono 4. Carbono con localizador 5, carbono 6 y carbono 7. Listo. Entonces, ¿cuál es el nombre del compuesto? El nombre del compuesto sería 3, en el carbono 3 está el metil. Sería 3-metil. La cadena principal tiene 7 carbonos, y si tiene 7 carbonos, la raíz sería EP. Ahí está, 7 carbonos, pues la cadena principal. EP. Ahora, el doble enlace está en el carbono número 3, entonces acá va 3-eno. Ahí está, 3-eno, por el doble enlace. El triple enlace está en el carbono 1. Pero también se repite en el carbono número 6. O sea, hay 2 triples enlaces. 1,6 sería, ¿no? Guión di. ¿Por qué di? Porque son 2, pues. Son 2 que se están repitiendo. Y acá dino. Entonces acá no hay ningún problema cuando es con el multiplicador, ¿no? Diino se puede colocar. Acá no está prohibido esto de acá, sí está permitido. Acá hay una vocal y una consonante, está bien, no hay que eliminar la O, no se elimina la O en este caso, porque acá ¿qué sigue? Una consonante. Acá T y E, está bien, listo, ese sería el nombre del compuesto. Su nombre sería 3-metil-ep-3-eno 1,6-diino. Su nombre es 3-metil-ep-3-eno 1,6-diino. La respuesta sería la D. Entonces ya tenemos la respuesta. La respuesta sería la D. Entonces ya tenemos la respuesta al problema. La respuesta sería la D.